Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y darle un buen like al video. Hoy vamos a discutir la película Predator Badlands 2025. El sol se alzaba sobre el árido paisaje de lo que alguna vez fue una próspera región minera, ahora reducida a un páramo polvoriento, el escenario perfecto para el encuentro que se avecinaba. La atmósfera estaba cargada, no solo por el calor opresivo, sino por el peso de las expectativas puestas en el equipo de élite enviado a investigar una serie de desapariciones inexplicables. Al frente de esta unidad se encontraba la mayor Eva Rostova, una mujer cuya reputación la precedía. Había ascendido rápidamente en las fuerzas especiales, no solo por su destreza táctica, evidente desde su participación en las complejas operaciones de desestabilización en el Cáucaso, sino por una férrea disciplina casi inhumana. Rostova, inspirada en parte por la eficiencia despiadada de los estrategas militares soviéticos que estudiaba en su juventud, veía el mundo en términos de objetivos y probabilidades, sin espacio para la sentimentalidad. Junto a ella estaba Marcus Rourke Allen, el especialista en demoliciones y reconocimiento. Rourke era un personaje de contrastes, un antiguo operador de la CIA con cicatrices visibles y no visibles, cuyas incursiones en los Balcanes le habían enseñado que la verdadera amenaza rara vez venía de donde se esperaba. Su inspiración, según comentaba a sus compañeros en momentos de relajación, era la adaptabilidad pura vista en los documentales de supervivencia, esa capacidad de hacer un arma de cualquier fragmento de chatarra. El equipo se movía con una sincronía practicada, conscientes de que la tecnología que utilizaban, drones de vigilancia avanzados y sensores térmicos de última generación, probablemente resultaría inútil. Había algo fundamentalmente primitivo en el aire que los rodeaba. El primer indicio real de que no estaban solos no fue un ruido, sino una ausencia de ellos. Los pájaros habían enmudecido, y el viento parecía rodear las extrañas estructuras abandonadas de la vieja mina de titanio. Rostova ordenó detenerse. Ella recordaba las lecciones de su mentor, un coronel retirado que siempre insistía en que el silencio prolongado en la naturaleza era el grito más fuerte de peligro. Fue Rourke quien lo detectó primero en el espectro infrarrojo, una firma de calor anómala, moviéndose a una velocidad que desafiaba la fisiología humana conocida. No era un animal grande, era escurridizo, casi espectral. Cuando el primer miembro del equipo cayó, no hubo un disparo, solo un sonido húmedo y cortante, como si una cuchilla de obsidiana hubiera rebanado el aire. La lucha se desató en la oscuridad de un túnel minero colapsado. El Predator, o como lo llamaban en los informes desclasificados que Rostova había leído obsesivamente, el cazador silencioso, demostró una maestría táctica que superaba cualquier entrenamiento militar conocido. No atacaba por hambre, sino por deporte, marcando a sus presas. Rostova se dio cuenta de la verdad aterradora. El Predator no estaba tratando de matar al equipo rápido, estaba probando sus límites. Ella recordó una campaña que había leído sobre las estrategias de guerrilla, donde la clave era forzar al enemigo a luchar en tus propios términos. Aquí, sus términos eran la jungla urbana abandonada, el laberinto metálico. En un momento de desesperación, Rourke logró activar una carga de proximidad que había plantado preventivamente en una viga de soporte. La explosión no hirió directamente a la criatura, pero el ruido aturdió al ser y, más importante aún, desorientó sus sensores térmicos debido al polvo y el vapor del metal caliente. Rostova aprovechó la fracción de segundo. Ella no confiaba en la fuerza bruta, confiaba en la precisión balística que había pulido durante años entrenando en simuladores de combate virtual. Apuntó al punto débil que había deducido observando los patrones de movimiento erráticos de la criatura durante el caos, una articulación ligeramente expuesta de su armadura exterior cuando cambiaba de postura. El disparo resonó, y el Predator soltó un sonido que no era ni un grito ni un rugido, sino una interferencia eléctrica pura. Cayó pesadamente, revelando no solo su tecnología alienígena, sino también un cuerpo biológico sorprendentemente parecido a los depredadores terrestres, pero infinitamente más resistente. Cuando el rescate aéreo llegó, Rostova y Rourke estaban de pie sobre el cuerpo inmóvil del adversario, empapados en sudor y sangre, no propia, sino del entorno hostil. Habían sobrevivido al reto, no por ser los más fuertes, sino por ser los únicos que entendieron que la cacería era un juego intelectual.
El desierto, al fin, guardaba silencio otra vez, un silencio que, sin embargo, olía a pólvora y a lo desconocido que aún acechaba más allá del horizonte. El aire dentro del túnel, denso y metálico, se había vuelto irrespirable tras la detonación controlada. Eva Rostova sintió el eco del estruendo vibrar en sus huesos, una sensación que prefería a la quietud espectral de antes. Mientras Rock revisaba los restos humeantes, con esa calma tensa que solo adquieren quienes han aprendido a convivir con la aniquilación, Eva se permitió un instante para analizar al ser caído. La armadura, de un material cerámico iridiscente que ahora se agrietaba, había fallado precisamente donde ella había enfocado su atención. Su obsesión por los ángulos de impacto y la balística de precisión, pulida desde sus días en las academias más rigurosas de Europa del Este, le había sido más útil que cualquier munición explosiva. Rook, por su parte, se movía con la lentitud de un depredador que acaba de escapar de la trampa. Sus ojos, detrás de las gafas tácticas llenas de hollín, escrutaban el perímetro. La experiencia en países donde la lealtad era tan frágil como un cristal, le había enseñado que la victoria es efímera, el peligro siempre deja un rastro. Se acercó a Eva, ofreciéndole una cantimplora medio vacía. Demasiado limpio, mayor, murmuró Rook, su voz ronca por la inhalación de polvo tóxico. Demasiado perfecto el patrón de bajas iniciales. Esto no era una bestia hambrienta. Era un crítico de arte militar, evaluando nuestra coreografía. Eva asintió, bebiendo el agua con avidez. La evaluación de Rook resonaba con su propia frustración. El Predator no solo había matado, había desmantelado metódicamente a su equipo, separando al francotirador, neutralizando al apoyo médico con una precisión quirúrgica. Esa metodología recordaba a los informes que había estudiado sobre ciertos asesinos seriales que operaban en zonas de conflicto, aquellos que construían escenarios para satisfacer una necesidad psicológica más profunda que el simple acto de matar. Para Eva, la batalla no era solo sobrevivir, sino demostrar la superioridad de la planificación humana sobre la agresión instintiva, aunque el instinto viniera envuelto en tecnología alienígena. Se alejaron del cuerpo, sabiendo que el silencio atraería a otros posibles observadores, o peor aún, a la especie que había enviado a este explorador. Al salir del pozo minero a la luz mortecina del atardecer desértico, el vasto páramo parecía aún más hostil. Rostova sintió el peso de los desaparecidos no como culpa, sino como un recordatorio de que, en este nuevo campo de juego, su doctrina de control total se había resquebrajado. Rook, al ver su introspección, le ofreció una imagen de su vida pasada, una vieja fotografía de un mercado vibrante en Sarajevo, un lugar que había sido su último encubrimiento antes de ser reclutado por la CIA. «¿Ves, mayor?», dijo, señalando la imagen descolorida. «Siempre hay algo que se esconde detrás del humo y los gritos. Nuestro trabajo es caminar hacia ese humo, no huir de él». Mientras esperaban el helicóptero de extracción, el horizonte se encendió con un destello lejano, demasiado rápido para ser un rayo. No era el rescate. Era la señal de que la partida había terminado, pero el juego, Eva lo supo con certeza escalofriante, no había concluido. Habían ganado la escaramuza, pero el desierto guardaba secretos más oscuros, y la cacería, para quienes ahora entendían las reglas, apenas comenzaba. El destello lejano no era un relámpago, sino algo más organizado, una luz que parecía responder a su propia victoria. Eva observó el resplandor con una mezcla de alarma profesional y una extraña satisfacción intelectual. Ese fulgor, pensó, era la notificación de que el Predator había cumplido su propósito, o tal vez, solo había sido un señuelo. La mayor, cuya mente siempre buscaba patrones y secuencias, comparó mentalmente el evento con las maniobras de distracción que había aprendido al estudiar las tácticas de contrainsurgencia en Yemen. Siempre había un segundo acto. Rook, sentado sobre una pila de escombros, parecía menos afectado por la revelación. Para él, el final de un conflicto siempre era el principio de la vigilancia. Había vivido demasiado tiempo en las sombras de las guerras olvidadas para esperar finales limpios. Su rostro, curtido por el sol y el cinismo, reflejaba una resignación pragmática. Recordaba cómo, en sus días como agente encubierto en la lucha contra el narcotráfico en Sudamérica, cada captura exitosa era inmediatamente seguida por una represalia más organizada.
El desierto de Badlands no era diferente a una selva, solo que con menos vegetación y más metal oxidado. Eva se acercó a Rook, el sonido de sus botas resonando débilmente sobre el terreno pedregoso. Había una conexión forjada en el fuego entre ellos, una que trascendía el protocolo militar. Ella, la estratega inflexible inspirada por la lógica fría, y él, el superviviente adaptable, el que podía hacer un explosivo con una batería de coche y un poco de azúcar. ¿Crees que fue una señal para ellos, Rook, un informe de rendimiento? Rook sonrió, un gesto breve y seco. No creo que se preocupen por las calificaciones, mayor. Piensa en esto como una prueba de campo. Enviaron a un explorador, un espécimen avanzado, para ver si la fauna local había evolucionado lo suficiente como para ser un desafío digno. Sacó un pequeño artefacto de su bolsillo, un sensor de vibración rudimentario que había modificado para detectar frecuencias inaudibles al oído humano. Si esto no se vuelve loco en los próximos minutos, significa que la señal no era para sus superiores, sino para nosotros. Una advertencia. El helicóptero de extracción se acercaba, su zumbido cortando el silencio tenso del atardecer. Eva miró hacia el lugar donde el cazador había caído, hacia el rastro de su batalla. Había aprendido más en esas pocas horas de combate primal que en años de simulación. La verdadera lección no era cómo disparar mejor, sino cómo pensar como algo que no se preocupa por las reglas humanas de combate. Ella había comenzado esta misión viendo a los desaparecidos como víctimas y al Predator como un objetivo. Ahora, solo veía un ecosistema implacable. Mientras subían a la aeronave, dejando atrás el polvo y los restos de su equipo, Eva sintió un cambio profundo. Ya no era solo una oficial ejecutando órdenes. Era una jugadora que acababa de aprender las verdaderas apuestas del tablero. El viento que azotaba las hélices parecía susurrarle una única frase: la cacería en las tierras baldías no estaba destinada a terminar con un solo cuerpo abatido, sino con la redefinición de lo que significaba ser el depredador. Y ella, junto a Rook, estaba ahora irrevocablemente marcada para ser la presa, o el rival, en el próximo encuentro. El ascenso del helicóptero se sintió antinaturalmente lento, cada metro ganado sobre la desolación de Badlands era una invitación para que la atención no deseada se enfocara en ellos. Eva se aferró al asiento, sintiendo el rugido de los rotores como una banda sonora inadecuada para la gravedad de su situación. La adrenalina, que la había mantenido alerta durante la cacería, comenzaba a ceder ante una fatiga glacial que amenazaba con paralizar su mente metódica. Rook, a su lado, estaba ocupado limpiando meticulosamente el visor de su rifle de francotirador, un ritual casi meditativo. Había recuperado el arma principal del miembro del equipo que cayó primero, tratándola con el respeto que se le debe a una herramienta esencial en un mundo donde las herramientas son escasas. Mayor, dijo sin levantar la vista, espero que tengamos permiso para traer más que análisis forense al informe. Nadie nos va a creer la verdad sobre lo que encontramos aquí. Eva asintió, comprendiendo la implicación. Describir un ser que empleaba tecnología camuflada y que cazaba por deporte era una receta para el encierro psiquiátrico o, peor aún, para ser clasificada como una amenaza por su propia gente, incapaz de manejar la verdad. Su carrera, construida sobre la lógica irrefutable de las operaciones militares, estaba a punto de ser juzgada por una realidad que desafiaba toda doctrina. Ella recordó las directivas de su formación en West Point sobre cómo manejar encuentros con armamento no identificado, negación plausible y estandarización de la amenaza. Pero, ¿cómo estandarizas a un fantasma? Mientras el paisaje se transformaba de arena y roca a colinas más verdes a medida que se acercaban a la zona segura, Eva comenzó a esbozar mentalmente la narrativa de su supervivencia. Serían los únicos supervivientes de un ataque terrorista bien organizado, una celada de mercenarios rivales utilizando tecnología de punta robada. Rook, con su pasado turbio y su instinto para la falsificación, sería clave para fabricar la evidencia necesaria. Su inspiración, esa adaptabilidad que admiraba en los documentalistas de la naturaleza salvaje, ahora se aplicaría a la falsificación de la realidad. Vamos a necesitar una historia robusta, Rook, declaró Eva, su voz recuperando la autoridad de mando. Vamos a hablar de explosiones secundarias, minas no marcadas. Nada sobre lo que vimos.
Ella no sentía remordimiento por la mentira, sentía la necesidad urgente de controlar la información, una táctica aprendida al desmantelar redes de espionaje donde la verdad era un arma de doble filo. Rogue finalmente levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los de ella. La aprobación silenciosa que intercambiaron era el acuerdo de dos profesionales que comprendían que a veces, la mayor victoria es la capacidad de reescribir el campo de batalla después de que la batalla física ha terminado. El Predator les había dado una lección cruel, pero práctica: la supervivencia a largo plazo depende de la narrativa que logras imponer al mundo exterior. Al cruzar la línea de demarcación hacia el territorio militarizado, Ivo Rastodo y Marcus Allen ya no eran solo soldados, eran los custodios de un secreto cósmico, forzados a convertirse en los mejores actores de su carrera. El silencio de las tierras baldías los había transformado en algo más peligroso, supervivientes conscientes de que la verdadera caza estaba a punto de comenzar y se libraría en las salas de juntas y archivos clasificados. El aterrizaje en la base de operaciones avanzada fue brusco, un regreso forzoso a la estructura y la burocracia que tanto habían intentado evadir en el páramo. El aire acondicionado del hangar se sintió como una agresión fría después del calor sofocante del desierto, y el contraste entre el caos que habían dejado y el orden estéril de la base resaltaba la falsedad de su nueva realidad. Equipos de personal médico y de inteligencia, con uniformes inmaculados y rostros preocupados, rodearon el helicóptero. Eran la antítesis de lo que Eva y Rogue habían llegado a ser en esas pocas horas. Eva fue inmediatamente escoltada a una sala de interrogatorios preliminar. La sala era pequeña, iluminada con luces fluorescentes que hacían parecer aún más gastada su propia piel. El coronel Vance, su contacto de alto nivel, un hombre conocido por su tenacidad en las audiencias del Congreso sobre recortes presupuestarios, la miraba con una mezcla de alivio y sospecha profesional. Vance, que siempre había admirado la eficiencia de Eva en misiones encubiertas, ahora parecía verla a través del filtro de la responsabilidad institucional. Mayor Rostova, gracias a Dios, comenzó Vance, su voz calibrada para sonar autoritaria pero reconfortante. Informe inicial. Necesito un resumen limpio y conciso sobre la pérdida del equipo Bravo. Eva respiró hondo, la historia que habían ensayado con Rogue ya lista en su mente, cada palabra pesada y ensayada. Ella adoptó la postura que había aprendido en los simulacros de crisis, mirada firme, voz baja y controlada. Coronel, el equipo Bravo fue aniquilado en una emboscada. Un grupo terrorista con tecnología de interferencia electromagnética de fabricación exótica. Estaban probando sistemas de contramedidas en nuestra área de operación. Ella omitió mencionar las bajas iniciales desorganizadas. El Predator había actuado con método, no con caos. Mientras Eva tejía la tela de la mentira, Rogue era tratado con una cautela diferente. Lo llevaron a una sala de descompresión, donde un médico intentó examinar sus heridas. Rogue, fiel a su naturaleza, se resistía a la ayuda que implicaba divulgar demasiado. Su experiencia en las calles de Beirut le había enseñado que cada dato entregado a una autoridad era una palanca que podían usar en su contra. Él solo permitió que le limpiaran las abrasiones superficiales. Mientras se vestía con ropa limpia provista por la base, que le quedaba extraña y restrictiva, sacó el sensor modificado de su bolsillo. Lo había guardado dentro del forro de su bota. El dispositivo permanecía totalmente silencioso. El segundo acto, la represalia, no había llegado. Cuando finalmente se reunieron en la sala de informes tácticos, una pizarra digital proyectaba un mapa del terreno. Rogue colocó discretamente un pequeño fragmento metálico, apenas perceptible, sobre la mesa. Era una pieza de la armadura del ser que habían derribado, endurecida con el calor de la explosión y el impacto de su bala. Para su análisis forense, coronel, dijo Rogue con una sonrisa de suficiencia. Tecnología robada, como acordamos. Pero quizás mi colega se olvidó de mencionar que esto no es algo que se compre en el mercado negro de Oriente Medio. Eva lo fulminó con la mirada, el fragmento era una bomba de tiempo. Pero Vance se acercó, intrigado por el brillo inusual del metal. Lo tomó con guantes y lo sostuvo bajo la luz. La reacción de Vance no fue de reconocimiento, sino de avaricia científica. Interesante aleación. Esto vale más que toda la misión. Rostova,
Alan, han salvado la situación de relaciones públicas. Felicidades. Ahora, quiero que ambos tomen 48 horas de descanso obligatorio. Están en cuarentena administrativa hasta que terminemos de procesar la inteligencia. La cuarentena fue el verdadero castigo. Aislados en un bloque de oficiales de bajo rango, Eva y Rock se encontraron en una jaula de oro. Eva, cuya motivación siempre fue la excelencia operativa, se sentía sofocada por la inactividad y la sospecha. Se dedicó a estudiar los escasos informes públicos sobre las desapariciones, buscando fallas en su propia narrativa. Rock, por otro lado, se relajó superficialmente, disfrutando de la buena comida y el silencio, pero sus ojos nunca dejaban de escanear los patrones de guardia. Sabía que la admiración de Vance por el fragmento alienígena era un peligro mucho mayor que la ira de la criatura cazadora. El verdadero depredador, en este nuevo entorno, no tenía camuflaje óptico, vestía un uniforme y pedía informes detallados. La supervivencia en Badlands había sido solo la audición. La verdadera película se rodaría ahora, en los pasillos del poder. La cuarentena administrativa se convirtió en un ejercicio de paciencia forzada para Eva, cuya mente operaba a la velocidad de la luz mientras su cuerpo estaba obligado a la inmovilidad. Ella repasaba cada segundo de su enfrentamiento con el cazador silencioso, buscando la imperfección en su propia ejecución, no por culpa, sino para prepararse para la próxima inevitable confrontación. El fragmento de armadura alienígena, ahora en manos del coronel Vance, era la prueba tangible que deseaba ocultar, pero que su instinto le decía que debía mantener a raya. Eva, que había dedicado su vida a construir una identidad basada en la verdad irrefutable del campo de batalla, se encontraba ahora prisionera de su propia necesidad de proteger la estructura militar de la realidad. Rock, por su parte, disfrutaba de la pausa como un felino enjaulado. Su calma no era aceptación, sino observación aguda. Mientras Eva se preocupaba por Vance, Rock se enfocaba en el personal de seguridad y logística de la base. Recordaba haber visto a uno de los técnicos de comunicaciones que se acercó demasiado al fragmento metálico, frotándose los ojos con una extraña inercia. Para Rock, acostumbrado a leer las microexpresiones de los interrogados y a detectar el miedo en un rostro tranquilo, esa pequeña anomalía era más reveladora que cualquier informe oficial. La cacería había despertado algo más que un solo extraterrestre, había despertado la codicia y la incompetencia en el cuartel general. Una noche, mientras Eva intentaba conciliar el sueño en la estéril habitación, Rock irrumpió silenciosamente. No llamó a la puerta, simplemente deslizó su cuerpo bajo el umbral y cerró la luz ambiental. Mayor, tenemos un problema que no se resuelve con balística, susurró Rock. El técnico de comunicaciones, el que parecía tener sueño. Le seguí. Está pasando información, no solo datos técnicos, sino patrones de movimiento y la ubicación exacta de la evidencia. El coronel Vance no quiere catalogar la muestra, quiere estudiarla y, probablemente, patentarla en secreto. Piensa que nos dio las gracias, pero solo nos apartó para que no estorbáramos el tráfico de información. La realización golpeó a Eva con la fuerza de un impacto cinético. Vance no era el enemigo, sino un eslabón débil, un oportunista que anteponía el rédito institucional al peligro real. Su propia lección de adaptabilidad se aplicaba ahora a la defensa de la verdad. Si Vance está filtrando detalles, la información sobre el ser llegará a gente que no tiene el entrenamiento para manejarla, replicó Eva, poniéndose de pie. Necesitamos recuperar el fragmento antes de que lo envíen a un laboratorio de nivel 5. Si empiezan a experimentar, podrían atraer más atención de la que ya hemos provocado. El plan que se formó entre ellos fue rápido y peligroso, aprovechando precisamente las rutinas que la base había impuesto para su descanso forzado. Rock diseñó un cortocircuito localizado en el sistema de ventilación del sector de inteligencia, creando una distracción térmica y sonora controlada. Eva, utilizando sus conocimientos de planos de seguridad adquiridos durante su entrenamiento de infiltración, sabía que la ruta más directa al almacén de evidencias pasaba por un conducto de mantenimiento poco vigilado. Minutos después, bajo el manto de una alarma simulada, se movían como una unidad fantasma. El metal del conducto resonaba bajo sus manos, un sonido que, irónicamente, les resultaba más familiar que el silencio de la base.
Al llegar al laboratorio temporal, encontraron a Vance supervisando personalmente el sellado del contenedor de la muestra. «Coronel», exclamó Eva, entrando en la sala con Rock pisándole los talones. Vance se giró, su rostro una máscara de sorpresa traicionada. «Mayor, usted está bajo cuarentena, ¿qué significa esto?» «Significa que hemos identificado la amenaza real, coronel», contestó Eva, apuntando su arma de servicio, no al coronel, sino al contenedor sellado. Rock ya había plantado un pequeño dispositivo de pulso electromagnético cerca de la fuente de alimentación del sistema de sellado. Usted no entendió la lección de Badlands. No se trata de poseer al depredador, se trata de saber cuándo dejarlo en paz. El fragmento vuelve con nosotros. El pulso explotó silenciosamente en el espectro electromagnético. Las luces parpadearon y el sistema de sellado del contenedor se desactivó momentáneamente. Eva no dudó. Usó la punta de su arma para romper el sello de cristal y sacó el fragmento iridiscente. Mientras Vance gritaba órdenes a radios ya inútiles, Eva y Rock se retiraron tan rápidamente como llegaron, dejando al coronel con la evidencia de su propia incompetencia. Habían escapado de la cacería alienígena solo para entrar en una guerra de información mucho más intrincada y peligrosa, donde el trofeo no era la victoria, sino el control sobre lo que el mundo creería haber visto. El escape de la base no fue una huida caótica, sino una retirada táctica calculada. Eva y Rock se movieron por los perímetros exteriores bajo el manto de la confusión generada por el pulso electromagnético de Rock, una maniobra maestra que explotaba la dependencia de la tecnología moderna de la base. Eva, recordando las defensas que había estudiado en los puestos de avanzada de la OTAN, sabía que la única forma de evadir una búsqueda organizada era desaparecer en la única zona que la burocracia militar consideraba demasiado peligrosa para patrullar activamente, la periferia contaminada de la zona de entrenamiento. Rock, quien siempre había preferido el entorno improvisado y peligroso, estaba en su elemento. Había preparado mochilas de contingencia mucho antes de que Vance se sintiera lo suficientemente seguro como para aislarlos. Los vehículos de respuesta tardarán 10 minutos en restablecer los sistemas de detección perimetral, mayor, informó Rock mientras cruzaban la cerca electrificada. Tenemos una ventana estrecha para llegar a nuestra vieja amiga. Su vieja amiga era un helicóptero utilitario modificado, un modelo antiguo y resistente que Rock había mantenido en secreto, escondido en un hangar abandonado propiedad de una antigua empresa minera, un vestigio de la época dorada de Badlands. Para Eva, cuya formación la había condicionado a depender de vehículos de última generación provistos por el ejército, depender de la tecnología clandestina de Rock era un acto de fe ciega, una rendición a la necesidad. Ella veía en esa aeronave vetusta una metáfora de su propia situación, obligados a operar fuera de las líneas oficiales, utilizando métodos que la jerarquía consideraría ilegales. A medida que ascendían, el fragmento de armadura alienígena reposaba en una caja Faraday improvisada bajo el asiento de Eva. Era la única prueba irrefutable de que el peligro era real y que sus mentiras estaban diseñadas para proteger al mundo de una verdad que no podía digerir, más que para proteger sus carreras. Eva miró por la ventanilla. Abajo, las luces de la base se encendían como faros furiosos, señalando su deserción. ¿Qué hacemos ahora, Rock?, preguntó Eva, la formalidad en su voz cediendo ligeramente ante la camaradería forjada en el combate. Hemos quemado todos los puentes con nuestra gente. Vance no se detendrá. Rock ajustó los controles de navegación, sus movimientos precisos y sin esfuerzo. Él no veía un futuro, veía el siguiente punto de reabastecimiento. Nos vamos a mover a la sombra, mayor. Hay lugares donde la ley militar no se extiende tan fácilmente. Leí en mis viejos archivos de la CIA sobre una red de desertores y contratistas independientes que operan al norte de la frontera. Gente que entiende el valor de un secreto bien guardado y que no hace preguntas sobre el origen de sus artefactos. La inspiración de Rock siempre venía de lo marginal, de aquellos que sobrevivían al margen de la civilización organizada. Eva cerró los ojos un momento. Su vida había sido una búsqueda constante de estructura y orden, y ahora, ella era una fugitiva que dependía del instinto de un hombre que se sentía más cómodo bajo un puente que en un cuartel. Sin embargo, en el caos de Badlands, ese instinto la había mantenido viva.
Bien. Necesitamos un objetivo claro. Si vamos a operar fuera del sistema, necesitamos recursos. Y necesitamos información sobre quién más podría estar cazando estas cosas. El helicóptero se adentró en la noche, volando bajo para evitar radares de largo alcance. Eva tomó el fragmento y lo examinó bajo la luz tenue del panel de instrumentos. La superficie cambiaba de color sutilmente, casi respiraba. Se dio cuenta de que la cacería en Badlands no había sido un incidente aislado, sino una incursión, quizás un reconocimiento. Y ahora, la humanidad que había mostrado una pizca de potencial para la resistencia había sido marcada. Ella y Rogue no solo habían sobrevivido, sino que se habían convertido en el principal objetivo de la siguiente fase de la caza, ya fuera de los Predator de aquellos humanos dispuestos a pagar cualquier precio por su tecnología. La verdadera misión no era la extracción de datos, sino la supervivencia a largo plazo contra amenazas que operaban en planos que ni siquiera sus superiores podían concebir. El desierto había terminado, pero la persecución cósmica apenas había comenzado. El traqueteo del viejo helicóptero se convirtió en un mantra monótono mientras se alejaban de la civilización organizada, adentrándose en las regiones inexploradas y menos cartografiadas del norte. Eva sentía como cada vibración del fuselaje era un recordatorio tangible de su nueva realidad, parias en su propio mundo. La disciplina rígida que había definido su carrera ahora se aplicaba a la logística de la supervivencia clandestina. Tenía que pensar como una insurgente, planificar como una fugitiva, y su inspiración, los grandes estrategas que habían ganado batallas con recursos limitados, ahora se reciclaba para evadir a su propia gente. Rogue, con su habilidad innata para hacer que cualquier máquina pareciera funcionar más allá de sus especificaciones, trataba al helicóptero con una reverencia casi íntima. Mientras sorteaba un cañón envuelto en bruma, comentó, en el mundo de los secretos, Mayor, lo antiguo y lo olvidado son tus mejores aliados. Nadie mira dos veces a un cacharro que lleva 20 años oxidándose. Su referencia implícita a su propia carrera, llena de vehículos y identidades abandonadas, resonó profundamente con Eva. Él había vivido su vida en la periferia, ella apenas estaba aprendiendo a cruzar la línea. La conversación se centró en el fragmento de armadura, el testigo mudo de su encuentro. Eva lo había colocado sobre una tela aislante, estudiándolo con una lupa rudimentaria. La composición del material no se parecía a nada que los laboratorios terrestres pudieran replicar sin una fuente exótica. Si esto es un simple trozo de chatarra para avance, razonó Eva, para otros puede ser la clave de algo inmenso. Necesitamos saber quién más está interesado en lo que viene del espacio, o de donde sea que provenga este ser. Su formación militar la impulsaba a identificar amenazas sistémicas, no solo incidentes puntuales. Rogue asintió, sus ojos fijos en el horizonte rocoso. Hay rumores, Mayor. En el submundo de la seguridad privada y los coleccionistas de lo prohibido. Dicen que hay un consorcio, financiado por viejos oligarcas y tecnócratas desilusionados, buscando precisamente este tipo de hardware. No les importa el riesgo para la humanidad, solo el salto tecnológico que les promete. La inspiración para Rogue, en este caso, provenía de las leyendas urbanas sobre el tráfico de tecnología militar secreta, historias que ahora parecían escalofriantemente reales. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores violentos, se toparon con su primer punto de contacto, un puesto de observación camuflado en una estructura rocosa, operado por un contacto de Rogue de sus días en los Balcanes, un ex mercenario llamado Kael. Kael era un hombre de pocas palabras y aún menos moral, pero poseía una red de comunicación que ignoraba los protocolos gubernamentales. Al encontrarse con Kael, la tensión entre Eva y Rogue se hizo palpable. Eva observaba a Kael con fría desconfianza, mientras Rogue se comunicaba con él en una jerga rápida y cifrada, un lenguaje de sobrevivientes. Kael confirmó las sospechas, Vance había reportado el incidente como un ataque de terroristas rusos avanzados, intentando ganar prestigio y fondos. Además, Kael había interceptado una comunicación codificada que indicaba que una unidad de recolección de activos del gobierno, más paramilitar que militar, había sido desplegada hacia Badlands, no para rescatar, sino para recuperar el arma y silenciar a los testigos. Están viniendo por nosotros,
mayor, tradujo Rogue con calma después de que él se retiró tras recibir un pago en criptomonedas. No solo por la muestra, sino por la confirmación de que no podemos ser controlados. Eva sintió una punzada de reconocimiento sombrío. La disciplina que había valorado toda su vida se había convertido en su cadena. Si vienen por nosotros, Rogue, no nos encontrarán en la zona de seguridad. Tendremos que movernos a su terreno. Si el Predator nos quería probar, Vance y sus recolectores quieren eliminarnos para enterrar el secreto. La perspectiva no era desalentadora, era el siguiente nivel del juego. Habían pasado de cazar un monstruo a ser el objetivo de un sistema opresivo. El fragmento alienígena no era solo evidencia, era su única moneda de cambio contra el mundo. Y ahora, con la noche cayendo sobre ellos, la verdadera operación encubierta, la de su propia supervivencia, comenzaba en serio. El aire del norte, aunque más fresco, estaba cargado de una amenaza diferente, la persecución humana organizada. La información de Kael había solidificado el panorama, ya no se trataba de sobrevivir a una bestia, sino de evadir la maquinaria de su propio gobierno, una red mucho más densa y difícil de desmantelar que cualquier depredador alienígena. Eva miraba el horizonte montañoso, visualizando rutas de escape que harían palidecer cualquier mapa táctico oficial. Su mente, entrenada en la rigidez de la estrategia convencional, estaba forzándose a adoptar la fluidez y la descentralización del pensamiento guerrillero. Rogue, al mando de la vieja aeronave, mantenía una altitud peligrosa pero necesaria para evitar los radares de barrido. Su concentración era total, alimentada por una profunda desconfianza hacia cualquier autoridad centralizada. Recordaba una incursión particularmente brutal en Chechenia, donde la inteligencia superior se había vendido al mejor postor, resultando en una masacre de sus aliados locales. Esa traición le había inculcado la lección de que la lealtad era un recurso renovable, pero solo si se invertía en personas probadas en el fuego, no en generales de escritorio. La unidad de recolección de Vance se moverá por tierra y aire, explicó Rogue, señalando un punto en un mapa topográfico rudimentario que había desplegado en el suelo del helicóptero. Son mercenarios de élite, Exas y Dauta, contratados por su eficiencia y su silencio. No vienen a negociar, vienen a limpiar la pizarra. Eva asintió, su rostro iluminado por el débil resplandor del panel de control. Necesitamos un lugar donde la ley militar sea irrelevante. Kael mencionó algo sobre una red de apoyo al norte, ¿verdad? ¿Qué tan confiable es? Tan confiable como un arma cargada, respondió Rogue con sequedad. Son anarquistas, traficantes, supervivientes. No les importa quién los caza, solo quién paga por el escondite. Pero respetan el poder, mayor. Y tú y yo acabamos de demostrar que podemos enfrentar lo imposible y traer evidencia de ello. Eso nos da una moneda de cambio valiosa en ese submundo. Mientras volaban, Eva sacó el fragmento iridiscente. Ahora, la superficie parecía vibrar levemente, quizás debido al estrés de la proximidad a equipos electrónicos terrestres. Ella se dio cuenta de que este objeto era su ancla a la verdad. Si lo destruían, se convertirían en simples desertores desquiciados. Si lo conservaban, tendrían una palanca contra Vance y el consorcio que Rogue había mencionado. Eva dedicó tiempo a observar a Rogue. Había una gracia en su manejo del peligro que ella no poseía, ella planificaba la victoria, él planeaba la continuación. Su habilidad para improvisar, su inspiración en la supervivencia pura, era lo que los estaba salvando ahora. Ella era la mente táctica, pero él era el instinto perpetuo. Vamos a necesitar un plan de contingencia para el canje, dijo Eva, sintiendo el peso de la responsabilidad de no solo su vida, sino del secreto cósmico. Si vamos a negociar con la sombra, tenemos que tener la capacidad de desaparecer si el trato se rompe. Rogue sonrió, un gesto que sugería que ese era su estado natural. Ya tengo el anzuelo, mayor. El viejo Kael tiene contactos con gente que puede vaciar las cuentas bancarias de Vance y borrar todos los registros de nuestra deserción. A cambio, nosotros les damos algo que Vance nunca esperó tener, la localización de la próxima incursión del Predator. Esa fue la revelación final. El enfrentamiento en Badlands no había sido aleatorio.
El Predator estaba probando la respuesta humana y el consorcio secreto estaba esperando los resultados para planificar su propia incursión. Eva se enderezó, sintiendo un propósito renovado. Ya no eran fugitivos huyendo del pasado, sino centinelas forzados a actuar. Su carrera militar había terminado, pero una misión mucho más fundamental acababa de comenzar, una que requería operar en la oscuridad, utilizando el arma alienígena como escudo y moneda en un juego mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. El viejo helicóptero, un fantasma metálico que escupía humo y desafiaba toda lógica de mantenimiento, se deslizó sobre una cadena montañosa escarpada. Eva sentía que cada kilómetro recorrido la alejaba más de la persona que había sido, la mayor Rostova, impecable y predecible. Ahora era una sombra, y esa sombra le daba una libertad táctica que el ejército nunca le permitiría. Su inspiración de los viejos estrategas soviéticos se había pervertido, ya no buscaba la eficiencia de la máquina estatal, sino la supervivencia adaptable del individuo contra el sistema. Rook, con el rostro relajado por la adrenalina que solo el riesgo controlado podía proporcionarle, mantenía una vigilancia constante. La confianza que depositaba en Kael era mínima, basada únicamente en el interés mutuo. El contacto nos recibirá en un antiguo puesto de escucha abandonado, mayor. Es neutral, un lugar donde las lealtades cambian con el viento, explicó Rook, señalando un valle oculto en el mapa. Aquí, la información vale más que la munición, y la información que llevamos es oro puro. Eva sujetó el contenedor Faraday. El artefacto alienígena, por primera vez desde que lo recuperaron, emitía una vibración casi imperceptible, una frecuencia baja que le recordaba a un diapasón afinado. Esto no era un objeto inerte, estaba reaccionando al entorno o, quizás, estaba siendo activado por algo más. Su mente analítica se activó. Rook, si este fragmento está resonando, significa que estamos cerca de otra fuente, ya sea la nave nodriza, o quizás, otro dispositivo de camuflaje. La idea la llenó de una urgencia renovada. No era solo el miedo avance, era la obligación de evitar que esa tecnología cayera en manos de cualquiera que no comprendiera su potencial destructivo. Al aterrizar en el valle, el silencio era absoluto, roto solo por el sonido del motor apagándose. Kael los esperaba, un hombre delgado con la mirada desconfiada de quien ha visto demasiadas ejecuciones extrajudiciales. Llevaba consigo un comunicador satelital de alta gama, señal inequívoca de que no estaba tratando con criminales comunes, sino con gente que jugaba en las ligas mayores de la intriga global. La unidad de Vance ya está en movimiento, susurró Kael después de un intercambio críptico de contraseñas. Los rastreadores están usando algoritmos de predicción basados en la trayectoria de su helicóptero. Están seguros de que te dirigirás a redes de apoyo conocidas. Quieren forzarte a cometer un error predecible. Eva sintió una frialdad que no era del clima. Vance no solo estaba mintiendo, estaba usando su perfil psicológico contra ella. Su propia carrera, su predicción de movimientos, se había convertido en un manual de instrucciones para su exterminio. Entonces, cambiaremos el plan, sentenció Eva. Rook, ¿puedes usar el comunicador de Kael para enviar un pulso de datos anómalo? Algo que simule una transferencia masiva de información desde un satélite militar caído en la zona de Badlands. Rook entendió de inmediato la brillantez de la maniobra. Era una táctica inspirada en los viejos trucos de desinformación de la Guerra Fría, diseñada para saturar los sistemas de rastreo enemigos con ruido blanco de alta prioridad. Les daremos una falsa pista de oro. Vance se lanzará a recuperar un informe falso de alta sensibilidad, sacando su unidad de persecución de nuestro rastro. Mientras Rook trabajaba febrilmente, Eva confrontó a Kael con la realidad del fragmento. Quiero que localices al consorcio. Diles que tenemos un ejemplar del material que su tecnología está buscando. Pero diles que lo tenemos bajo vigilancia constante y que solo negociaremos con el nivel superior, no con sus intermediarios. Eva estaba jugando su última carta, elevar el perfil del conflicto para forzar una respuesta lenta y burocrática, dándoles tiempo para desaparecer. Cuando el falso pulso de datos se lanzó, la respuesta fue inmediata, las comunicaciones de Kael se llenaron de ráfagas de códigos de alerta. La distracción había funcionado, por ahora.
Con la promesa de un pago exorbitante para Kael y la información de una próxima reunión con el consorcio, Eva y Rogue se despidieron. Dejaron atrás al mercenario y su puesto, volviendo a su helicóptero. Mientras se elevaban de nuevo, Eva miró hacia el sur, hacia el territorio que acababan de abandonar. Había aprendido que la verdadera superioridad no reside en tener la mejor arma, sino en ser el único que entiende que el campo de batalla nunca es el que te muestran. El Predator les había enseñado a cazar, ahora, ellos debían enseñarle al mundo que la caza tenía reglas, y que estaban dispuestos a reescribirlas. El próximo encuentro no sería en un páramo desolado, sino en la sombra de la alta tecnología y el secreto corporativo. Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y darle un buen like al video. Hoy vamos a discutir la película Predator Badlands 2025. El sol se alzaba sobre el árido paisaje de lo que alguna vez fue una próspera región minera, ahora reducida a un páramo polvoriento, el escenario perfecto para el encuentro que se avecinaba. La atmósfera estaba cargada, no solo por el calor opresivo, sino por el peso de las expectativas puestas en el equipo de élite enviado a investigar una serie de desapariciones inexplicables. Al frente de esta unidad se encontraba la mayor Eva Rostova, una mujer cuya reputación la precedía. Había ascendido rápidamente en las fuerzas especiales, no solo por su destreza táctica, evidente desde su participación en las complejas operaciones de desestabilización en el Cáucaso, sino por una férrea disciplina casi inhumana. Rostova, inspirada en parte por la eficiencia despiadada de los estrategas militares soviéticos que estudiaba en su juventud, veía el mundo en términos de objetivos y probabilidades, sin espacio para la sentimentalidad. Junto a ella estaba Marcus Roque Allen, el especialista en demoliciones y reconocimiento. Roque era un personaje de contrastes, un antiguo operador de la CIA con cicatrices visibles y no visibles, cuyas incursiones en los Balcanes le habían enseñado que la verdadera amenaza rara vez venía de donde se esperaba. Su inspiración, según comentaba a sus compañeros en momentos de relajación, era la adaptabilidad pura vista en los documentales de supervivencia, esa capacidad de hacer un arma de cualquier fragmento de chatarra. El equipo se movía con una sincronía practicada, conscientes de que la tecnología que utilizaban, drones de vigilancia avanzados y sensores térmicos de última generación, probablemente resultaría inútil. Había algo fundamentalmente primitivo en el aire que los rodeaba. El primer indicio real de que no estaban solos no fue un ruido, sino una ausencia de ellos. Los pájaros habían enmudecido, y el viento parecía rodear las extrañas estructuras abandonadas de la vieja mina de titanio. Rostova ordenó detenerse. Ella recordaba las lecciones de su mentor, un coronel retirado que siempre insistía en que el silencio prolongado en la naturaleza era el grito más fuerte de peligro. Fue Roque quien lo detectó primero en el espectro infrarrojo, una firma de calor anómala, moviéndose a una velocidad que desafiaba la fisiología humana conocida. No era un animal grande, era escurridizo, casi espectral. Cuando el primer miembro del equipo cayó, no hubo un disparo, solo un sonido húmedo y cortante, como si una cuchilla de obsidiana hubiera rebanado el aire. La lucha se desató en la oscuridad de un túnel minero colapsado. El Predator, o como lo llamaban en los informes desclasificados que Rostova había leído obsesivamente, el cazador silencioso, demostró una maestría táctica que superaba cualquier entrenamiento militar conocido. No atacaba por hambre, sino por deporte, marcando a sus presas. Rostova se dio cuenta de la verdad aterradora. El Predator no estaba tratando de matar al equipo rápido, estaba probando sus límites. Ella recordó una campaña que había leído sobre las estrategias de guerrilla, donde la clave era forzar al enemigo a luchar en tus propios términos. Aquí, sus términos eran la jungla urbana abandonada, el laberinto metálico. En un momento de desesperación, Roque logró activar una carga de proximidad que había plantado preventivamente en una viga de soporte. La explosión no hirió directamente a la criatura, pero el ruido aturdió al ser y, más importante aún, desorientó sus sensores térmicos debido al polvo y el vapor del metal caliente. Rostova aprovechó la fracción de segundo. Ella no confiaba en la fuerza bruta, confiaba en la precisión balística que había pulido durante años entrenando en simuladores de combate virtual.
Apuntó al punto débil que había deducido observando los patrones de movimiento erráticos de la criatura durante el caos, una articulación ligeramente expuesta de su armadura exterior cuando cambiaba de postura. El disparo resonó, y el Predator soltó un sonido que no era ni un grito ni un rugido, sino una interferencia eléctrica pura. Cayó pesadamente, revelando no solo su tecnología alienígena, sino también un cuerpo biológico sorprendentemente parecido a los depredadores terrestres, pero infinitamente más resistente. Cuando el rescate aéreo llegó, Rostova y Rook estaban de pie sobre el cuerpo inmóvil del adversario, empapados en sudor y sangre, no propia, sino del entorno hostil. Habían sobrevivido al reto, no por ser los más fuertes, sino por ser los únicos que entendieron que la cacería era un juego intelectual. El desierto, al fin, guardaba silencio otra vez, un silencio que, sin embargo, olía a pólvora y a lo desconocido que aún acechaba más allá del horizonte. El aire dentro del túnel, denso y metálico, se había vuelto irrespirable tras la detonación controlada. Eva Rostova sintió el eco del estruendo vibrar en sus huesos, una sensación que prefería a la quietud espectral de antes. Mientras Rook revisaba los restos humeantes, con esa calma tensa que solo adquieren quienes han aprendido a convivir con la aniquilación, Eva se permitió un instante para analizar al ser caído. La armadura, de un material cerámico iridiscente que ahora se agrietaba, había fallado precisamente donde ella había enfocado su atención. Su obsesión por los ángulos de impacto y la balística de precisión, pulida desde sus días en las academias más rigurosas de Europa del Este, le había sido más útil que cualquier munición explosiva. Rook, por su parte, se movía con la lentitud de un depredador que acaba de escapar de la trampa. Sus ojos, detrás de las gafas tácticas llenas de hollín, escrutaban el perímetro. La experiencia en países donde la lealtad era tan frágil como un cristal, le había enseñado que la victoria es efímera, el peligro siempre deja un rastro. Se acercó a Eva, ofreciéndole una cantimplora medio vacía. Demasiado limpio, mayor, murmuró Rook, su voz ronca por la inhalación de polvo tóxico. Demasiado perfecto el patrón de bajas iniciales. Esto no era una bestia hambrienta. Era un crítico de arte militar, evaluando nuestra coreografía. Eva sintió, bebiendo el agua con avidez. La evaluación de Rook resonaba con su propia frustración. El Predator no solo había matado, había desmantelado metódicamente a su equipo, separando al francotirador, neutralizando al apoyo médico con una precisión quirúrgica. Esa metodología recordaba a los informes que había estudiado sobre ciertos asesinos seriales que operaban en zonas de conflicto, aquellos que construían escenarios para satisfacer una necesidad psicológica más profunda que el simple acto de matar. Para Eva, la batalla no era solo sobrevivir, sino demostrar la superioridad de la planificación humana sobre la agresión instintiva, aunque el instinto viniera envuelto en tecnología alienígena. Se alejaron del cuerpo, sabiendo que el silencio atraería a otros posibles observadores, o peor aún, a la especie que había enviado a este explorador. Al salir del pozo minero a la luz mortecina del atardecer desértico, el vasto páramo parecía aún más hostil. Rostova sintió el peso de los desaparecidos no como culpa, sino como un recordatorio de que, en este nuevo campo de juego, su doctrina de control total se había resquebrajado. Rook, al ver su introspección, le ofreció una imagen de su vida pasada, una vieja fotografía de un mercado vibrante en Sarajevo, un lugar que había sido su último encubrimiento antes de ser reclutado por la CIA. «¿Ves, mayor?», dijo, señalando la imagen descolorida. «Siempre hay algo que se esconde detrás del humo y los gritos. Nuestro trabajo es caminar hacia ese humo, no huir de él». Mientras esperaban el helicóptero de extracción, el horizonte se encendió con un destello lejano, demasiado rápido para ser un rayo. No era el rescate. Era la señal de que la partida había terminado, pero el juego, Eva lo supo con certeza escalofriante, no había concluido. Habían ganado la escaramuza, pero el desierto guardaba secretos más oscuros, y la cacería, para quienes ahora entendían las reglas, apenas comenzaba. El destello lejano no era un relámpago, sino algo más organizado, una luz que parecía responder a su propia victoria. Eva observó el resplandor con una mezcla de alarma profesional y una extraña satisfacción intelectual. Ese fulgor, pensó,
era la notificación de que el Predator había cumplido su propósito, o tal vez, solo había sido un señuelo. La mayor, cuya mente siempre buscaba patrones y secuencias, comparó mentalmente el evento con las maniobras de distracción que había aprendido al estudiar las tácticas de contrainsurgencia en Yemen. Siempre había un segundo acto. Rook, sentado sobre una pila de escombros, parecía menos afectado por la revelación. Para él, el final de un conflicto siempre era el principio de la vigilancia. Había vivido demasiado tiempo en las sombras de las guerras olvidadas para esperar finales limpios. Su rostro, curtido por el sol y el cinismo, reflejaba una resignación pragmática. Recordaba cómo, en sus días como agente encubierto en la lucha contra el narcotráfico en Sudamérica, cada captura exitosa era inmediatamente seguida por una represalia más organizada. El desierto de Badlands no era diferente a una selva, solo que con menos vegetación y más metal oxidado. Eva se acercó a Rook, el sonido de sus botas resonando débilmente sobre el terreno pedregoso. Había una conexión forjada en el fuego entre ellos, una que trascendía el protocolo militar. Ella, la estratega inflexible inspirada por la lógica fría, y él, el superviviente adaptable, el que podía hacer un explosivo con una batería de coche y un poco de azúcar. ¿Crees que fue una señal para ellos, Rook, un informe de rendimiento? Rook sonrió, un gesto breve y seco. No creo que se preocupen por las calificaciones, mayor. Piensa en esto como una prueba de campo. Enviaron a un explorador, un espécimen avanzado, para ver si la fauna local había evolucionado lo suficiente como para ser un desafío digno. Sacó un pequeño artefacto de su bolsillo, un sensor de vibración rudimentario que había modificado para detectar frecuencias inaudibles al oído humano. Si esto no se vuelve loco en los próximos minutos, significa que la señal no era para sus superiores, sino para nosotros. Una advertencia. El helicóptero de extracción se acercaba, su zumbido cortando el silencio tenso del atardecer. Eva miró hacia el lugar donde el cazador había caído, hacia el rastro de su batalla. Había aprendido más en esas pocas horas de combate primal que en años de simulación. La verdadera lección no era cómo disparar mejor, sino cómo pensar como algo que no se preocupa por las reglas humanas de combate. Ella había comenzado esta misión viendo a los desaparecidos como víctimas y al Predator como un objetivo. Ahora, solo veía un ecosistema implacable. Mientras subían a la aeronave, dejando atrás el polvo y los restos de su equipo, Eva sintió un cambio profundo. Ya no era solo una oficial ejecutando órdenes. Era una jugadora que acababa de aprender las verdaderas apuestas del tablero. El viento que azotaba las hélices parecía susurrarle una única frase: la cacería en las tierras baldías no estaba destinada a terminar con un solo cuerpo abatido, sino con la redefinición de lo que significaba ser el depredador. Y ella, junto a Rook, estaba ahora irrevocablemente marcada para ser la presa, o el rival, en el próximo encuentro. El ascenso del helicóptero se sintió antinaturalmente lento, cada metro ganado sobre la desolación de Badlands era una invitación para que la atención no deseada se enfocara en ellos. Eva se aferró al asiento, sintiendo el rugido de los rotores como una banda sonora inadecuada para la gravedad de su situación. La adrenalina, que la había mantenido alerta durante la cacería, comenzaba a ceder ante una fatiga glacial que amenazaba con paralizar su mente metódica. Rook, a su lado, estaba ocupado limpiando meticulosamente el visor de su rifle de francotirador, un ritual casi meditativo. Había recuperado el arma principal del miembro del equipo que cayó primero, tratándola con el respeto que se le debe a una herramienta esencial en un mundo donde las herramientas son escasas. Mayor, dijo sin levantar la vista, espero que tengamos permiso para traer más que análisis forense al informe. Nadie nos va a creer la verdad sobre lo que encontramos aquí. Eva asintió, comprendiendo la implicación. Describir un ser que empleaba tecnología camuflada y que cazaba por deporte era una receta para el encierro psiquiátrico o, peor aún, para ser clasificada como una amenaza por su propia gente, incapaz de manejar la verdad. Su carrera, construida sobre la lógica irrefutable de las operaciones militares, estaba a punto de ser juzgada por una realidad que desafiaba toda doctrina. Ella recordó las directivas de su formación en West Point sobre cómo manejar encuentros con armamento no identificado, negación plausible y estandarización de la amenaza.
Pero, ¿cómo estandarizas a un fantasma? Mientras el paisaje se transformaba de arena y roca a colinas más verdes a medida que se acercaban a la zona segura, Eva comenzó a esbozar mentalmente la narrativa de su supervivencia. Serían los únicos supervivientes de un ataque terrorista bien organizado, una celada de mercenarios rivales utilizando tecnología de punta robada. Rourke, con su pasado turbio y su instinto para la falsificación, sería clave para fabricar la evidencia necesaria. Su inspiración, esa adaptabilidad que admiraba en los documentalistas de la naturaleza salvaje, ahora se aplicaría a la falsificación de la realidad. Vamos a necesitar una historia robusta, Rourke, declaró Eva, su voz recuperando la autoridad de mando. Vamos a hablar de explosiones secundarias, minas no marcadas. Nada sobre lo que vimos. Ella no sentía remordimiento por la mentira, sentía la necesidad urgente de controlar la información, una táctica aprendida al desmantelar redes de espionaje donde la verdad era un arma de doble filo. Rourke finalmente levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los de ella. La aprobación silenciosa que intercambiaron era el acuerdo de dos profesionales que comprendían que a veces, la mayor victoria es la capacidad de reescribir el campo de batalla después de que la batalla física ha terminado. El Predator les había dado una lección cruel, pero práctica: la supervivencia a largo plazo depende de la narrativa que logras imponer al mundo exterior. Al cruzar la línea de demarcación hacia el territorio militarizado, Ido Rastodo y Marcus Allen ya no eran solo soldados, eran los custodios de un secreto cósmico, forzados a convertirse en los mejores actores de su carrera. El silencio de las tierras baldías los había transformado en algo más peligroso, supervivientes conscientes de que la verdadera caza estaba a punto de comenzar y se libraría en las salas de juntas y archivos clasificados. El aterrizaje en la base de operaciones avanzada fue brusco, un regreso forzoso a la estructura y la burocracia que tanto habían intentado evadir en el páramo. El aire acondicionado del hangar se sintió como una agresión fría después del calor sofocante del desierto, y el contraste entre el caos que habían dejado y el orden estéril de la base resaltaba la falsedad de su nueva realidad. Equipos de personal médico y de inteligencia, con uniformes inmaculados y rostros preocupados, rodearon el helicóptero. Eran la antítesis de lo que Eva y Rourke habían llegado a ser en esas pocas horas. Eva fue inmediatamente escoltada a una sala de interrogatorios preliminar. La sala era pequeña, iluminada con luces fluorescentes que hacían parecer aún más gastada su propia piel. El coronel Vance, su contacto de alto nivel, un hombre conocido por su tenacidad en las audiencias del Congreso sobre recortes presupuestarios, la miraba con una mezcla de alivio y sospecha profesional. Vance, que siempre había admirado la eficiencia de Eva en misiones encubiertas, ahora parecía verla a través del filtro de la responsabilidad institucional. Mayor Rostova, gracias a Dios, comenzó Vance, su voz calibrada para sonar autoritaria pero reconfortante. Informe inicial. Necesito un resumen limpio y conciso sobre la pérdida del equipo Bravo. Eva respiró hondo, la historia que habían ensayado con Rourke ya lista en su mente, cada palabra pesada y ensayada. Ella adoptó la postura que había aprendido en los simulacros de crisis, mirada firme, voz baja y controlada. Coronel, el equipo Bravo fue aniquilado en una emboscada. Un grupo terrorista con tecnología de interferencia electromagnética de fabricación exótica. Estaban probando sistemas de contramedidas en nuestra área de operación. Ella omitió mencionar las bajas iniciales desorganizadas, el Predator había actuado con método, no con caos. Mientras Eva tejía la tela de la mentira, Rourke era tratado con una cautela diferente. Lo llevaron a una sala de descompresión, donde un médico intentó examinar sus heridas. Rourke, fiel a su naturaleza, se resistía a la ayuda que implicaba divulgar demasiado. Su experiencia en las calles de Beirut le había enseñado que cada dato entregado a una autoridad era una palanca que podían usar en su contra. Él solo permitió que le limpiaran las abrasiones superficiales. Mientras se vestía con ropa limpia provista por la base, que le quedaba extraña y restrictiva, sacó el sensor modificado de su bolsillo. Lo había guardado dentro del forro de su bota. El dispositivo permanecía totalmente silencioso. El segundo acto, la represalia, no había llegado. Cuando finalmente se reunieron en la sala de informes tácticos, una pizarra digital proyectaba un mapa del terreno.
Rogue colocó discretamente un pequeño fragmento metálico, apenas perceptible, sobre la mesa. Era una pieza de la armadura del ser que habían derribado, endurecida con el calor de la explosión y el impacto de su bala. Para su análisis forense, coronel, dijo Rogue con una sonrisa de suficiencia. Tecnología robada, como acordamos. Pero quizás mi colega se olvidó de mencionar que esto no es algo que se compre en el mercado negro de Oriente Medio. Eva lo fulminó con la mirada, el fragmento era una bomba de tiempo. Pero Vance se acercó, intrigado por el brillo inusual del metal. Lo tomó con guantes y lo sostuvo bajo la luz. La reacción de Vance no fue de reconocimiento, sino de avaricia científica. Interesante aleación. Esto vale más que toda la misión. Rostova, Alan, han salvado la situación de relaciones públicas. Felicidades. Ahora, quiero que ambos tomen 48 horas de descanso obligatorio. Están en cuarentena administrativa hasta que terminemos de procesar la inteligencia. La cuarentena fue el verdadero castigo. Aislados en un bloque de oficiales de bajo rango, Eva y Rogue se encontraron en una jaula de oro. Eva, cuya motivación siempre fue la excelencia operativa, se sentía sofocada por la inactividad y la sospecha. Se dedicó a estudiar los escasos informes públicos sobre las desapariciones, buscando fallas en su propia narrativa. Rogue, por otro lado, se relajó superficialmente, disfrutando de la buena comida y el silencio, pero sus ojos nunca dejaban de escanear los patrones de guardia. Sabía que la admiración de Vance por el fragmento alienígena era un peligro mucho mayor que la ira de la criatura cazadora. El verdadero depredador, en este nuevo entorno, no tenía camuflaje óptico, vestía un uniforme y pedía informes detallados. La supervivencia en Badlands había sido solo la audición. La verdadera película se rodaría ahora, en los pasillos del poder. La cuarentena administrativa se convirtió en un ejercicio de paciencia forzada para Eva, cuya mente operaba a la velocidad de la luz mientras su cuerpo estaba obligado a la inmovilidad. Ella repasaba cada segundo de su enfrentamiento con el cazador silencioso, buscando la imperfección en su propia ejecución, no por culpa, sino para prepararse para la próxima inevitable confrontación. El fragmento de armadura alienígena, ahora en manos del coronel Vance, era la prueba tangible que deseaba ocultar, pero que su instinto le decía que debía mantener a raya. Eva, que había dedicado su vida a construir una identidad basada en la verdad irrefutable del campo de batalla, se encontraba ahora prisionera de su propia necesidad de proteger la estructura militar de la realidad. Rogue, por su parte, disfrutaba de la pausa como un felino enjaulado. Su calma no era aceptación, sino observación aguda. Mientras Eva se preocupaba por Vance, Rogue se enfocaba en el personal de seguridad y logística de la base. Recordaba haber visto a uno de los técnicos de comunicaciones que se acercó demasiado al fragmento metálico, frotándose los ojos con una extraña inercia. Para Rogue, acostumbrado a leer las microexpresiones de los interrogados y a detectar el miedo en un rostro tranquilo, esa pequeña anomalía era más reveladora que cualquier informe oficial. La cacería había despertado algo más que un solo extraterrestre, había despertado la codicia y la incompetencia en el cuartel general. Una noche, mientras Eva intentaba conciliar el sueño en la estéril habitación, Rogue irrumpió silenciosamente. No llamó a la puerta, simplemente deslizó su cuerpo bajo el umbral y cerró la luz ambiental. Mayor, tenemos un problema que no se resuelve con balística, susurró Rogue. El técnico de comunicaciones, el que parecía tener sueño. Le seguí. Está pasando información, no solo datos técnicos, sino patrones de movimiento y la ubicación exacta de la evidencia. El coronel Vance no quiere catalogar la muestra, quiere estudiarla y, probablemente, patentarla en secreto. Piensa que nos dio las gracias, pero solo nos apartó para que no estorbáramos el tráfico de información. La realización golpeó a Eva con la fuerza de un impacto cinético. Vance no era el enemigo, sino un eslabón débil, un oportunista que anteponía el rédito institucional al peligro real. Su propia lección de adaptabilidad se aplicaba ahora a la defensa de la verdad. Si Vance está filtrando detalles, la información sobre el ser llegará a gente que no tiene el entrenamiento para manejarla, replicó Eva, poniéndose de pie. Necesitamos recuperar el fragmento antes de que lo envíen a un laboratorio de nivel 5.
Si empiezan a experimentar, podrían atraer más atención de la que ya hemos provocado. El plan que se formó entre ellos fue rápido y peligroso, aprovechando precisamente las rutinas que la base había impuesto para su descanso forzado. Rourke diseñó un cortocircuito localizado en el sistema de ventilación del sector de inteligencia, creando una distracción térmica y sonora controlada. Eva, utilizando sus conocimientos de planos de seguridad adquiridos durante su entrenamiento de infiltración, sabía que la ruta más directa al almacén de evidencias pasaba por un conducto de mantenimiento poco vigilado. Minutos después, bajo el manto de una alarma simulada, se movían como una unidad fantasma. El metal del conducto resonaba bajo sus manos, un sonido que, irónicamente, les resultaba más familiar que el silencio de la base. Al llegar al laboratorio temporal, encontraron a Vance supervisando personalmente el sellado del contenedor de la muestra. «Coronel», exclamó Eva, entrando en la sala con Rourke pisándole los talones. Vance se giró, su rostro una máscara de sorpresa traicionada. «Mayor, usted está bajo cuarentena, ¿qué significa esto?» «Significa que hemos identificado la amenaza real, coronel», contestó Eva, apuntando su arma de servicio, no al coronel, sino al contenedor sellado. Rourke ya había plantado un pequeño dispositivo de pulso electromagnético cerca de la fuente de alimentación del sistema de sellado. Usted no entendió la lección de Badlands. No se trata de poseer al depredador, se trata de saber cuándo dejarlo en paz. El fragmento vuelve con nosotros. El pulso explotó silenciosamente en el espectro electromagnético. Las luces parpadearon y el sistema de sellado del contenedor se desactivó momentáneamente. Eva no dudó. Usó la punta de su arma para romper el sello de cristal y sacó el fragmento iridiscente. Mientras Vance gritaba órdenes a radios ya inútiles, Eva y Rourke se retiraron tan rápidamente como llegaron, dejando al coronel con la evidencia de su propia incompetencia. Habían escapado de la cacería alienígena solo para entrar en una guerra de información mucho más intrincada y peligrosa, donde el trofeo no era la victoria, sino el control sobre lo que el mundo creería haber visto. El escape de la base no fue una huida caótica, sino una retirada táctica calculada. Eva y Rourke se movieron por los perímetros exteriores bajo el manto de la confusión generada por el pulso electromagnético de Rourke, una maniobra maestra que explotaba la dependencia de la tecnología moderna de la base. Eva, recordando las defensas que había estudiado en los puestos de avanzada de la OTAN, sabía que la única forma de evadir una búsqueda organizada era desaparecer en la única zona que la burocracia militar consideraba demasiado peligrosa para patrullar activamente, la periferia contaminada de la zona de entrenamiento. Rourke, quien siempre había preferido el entorno improvisado y peligroso, estaba en su elemento. Había preparado mochilas de contingencia mucho antes de que Vance se sintiera lo suficientemente seguro como para aislarlos. Los vehículos de respuesta tardarán 10 minutos en restablecer los sistemas de detección perimetral, mayor, informó Rourke mientras cruzaban la cerca electrificada. Tenemos una ventana estrecha para llegar a nuestra vieja amiga. Su vieja amiga era un helicóptero utilitario modificado, un modelo antiguo y resistente que Rourke había mantenido en secreto, escondido en un hangar abandonado propiedad de una antigua empresa minera, un vestigio de la época dorada de Badlands. Para Eva, cuya formación la había condicionado a depender de vehículos de última generación provistos por el ejército, depender de la tecnología clandestina de Rourke era un acto de fe ciega, una rendición a la necesidad. Ella veía en esa aeronave vetusta una metáfora de su propia situación, obligados a operar fuera de las líneas oficiales, utilizando métodos que la jerarquía consideraría ilegales. A medida que ascendían, el fragmento de armadura alienígena reposaba en una caja Faraday improvisada bajo el asiento de Eva. Era la única prueba irrefutable de que el peligro era real y que sus mentiras estaban diseñadas para proteger al mundo de una verdad que no podía digerir, más que para proteger sus carreras. Eva miró por la ventanilla. Abajo, las luces de la base se encendían como faros furiosos, señalando su deserción. ¿Qué hacemos ahora, Rourke?, preguntó Eva, la formalidad en su voz cediendo ligeramente ante la camaradería forjada en el combate. Hemos quemado todos los puentes con nuestra gente. Vance no se detendrá. Rourke ajustó los controles de navegación, sus movimientos precisos y sin esfuerzo. Él no veía un futuro,
veía el siguiente punto de reabastecimiento. Nos vamos a mover a la sombra, mayor. Hay lugares donde la ley militar no se extiende tan fácilmente. Leí en mis viejos archivos de la CIA sobre una red de desertores y contratistas independientes que operan al norte de la frontera. Gente que entiende el valor de un secreto bien guardado y que no hace preguntas sobre el origen de sus artefactos. La inspiración de Rock siempre venía de lo marginal, de aquellos que sobrevivían al margen de la civilización organizada. Eva cerró los ojos un momento. Su vida había sido una búsqueda constante de estructura y orden, y ahora, ella era una fugitiva que dependía del instinto de un hombre que se sentía más cómodo bajo un puente que en un cuartel. Sin embargo, en el caos de Badlands, ese instinto la había mantenido viva. Bien. Necesitamos un objetivo claro. Si vamos a operar fuera del sistema, necesitamos recursos. Y necesitamos información sobre quién más podría estar cazando estas cosas. El helicóptero se adentró en la noche, volando bajo para evitar radares de largo alcance. Eva tomó el fragmento y lo examinó bajo la luz tenue del panel de instrumentos. La superficie cambiaba de color sutilmente, casi respiraba. Se dio cuenta de que la cacería en Badlands no había sido un incidente aislado, sino una incursión, quizás un reconocimiento. Y ahora, la humanidad que había mostrado una pizca de potencial para la resistencia había sido marcada. Ella y Rock no solo habían sobrevivido, sino que se habían convertido en el principal objetivo de la siguiente fase de la caza, ya fuera de los Predator o de aquellos humanos dispuestos a pagar cualquier precio por su tecnología. La verdadera misión no era la extracción de datos, sino la supervivencia a largo plazo contra amenazas que operaban en planos que ni siquiera sus superiores podían concebir. El desierto había terminado, pero la persecución cósmica apenas había comenzado. El traqueteo del viejo helicóptero se convirtió en un mantra monótono mientras se alejaban de la civilización organizada, adentrándose en las regiones inexploradas y menos cartografiadas del norte. Eva sentía como cada vibración del fuselaje era un recordatorio tangible de su nueva realidad, parias en su propio mundo. La disciplina rígida que había definido su carrera ahora se aplicaba a la logística de la supervivencia clandestina. Tenía que pensar como una insurgente, planificar como una fugitiva, y su inspiración, los grandes estrategas que habían ganado batallas con recursos limitados, ahora se reciclaba para evadir a su propia gente. Rock, con su habilidad innata para hacer que cualquier máquina pareciera funcionar más allá de sus especificaciones, trataba al helicóptero con una reverencia casi íntima. Mientras sorteaba un cañón envuelto en bruma, comentó, en el mundo de los secretos, mayor, lo antiguo y lo olvidado son tus mejores aliados. Nadie mira dos veces a un cacharro que lleva 20 años oxidándose. Su referencia implícita a su propia carrera, llena de vehículos y identidades abandonadas, resonó profundamente con Eva. Él había vivido su vida en la periferia, ella apenas estaba aprendiendo a cruzar la línea. La conversación se centró en el fragmento de armadura, el testigo mudo de su encuentro. Eva lo había colocado sobre una tela aislante, estudiándolo con una lupa rudimentaria. La composición del material no se parecía a nada que los laboratorios terrestres pudieran replicar sin una fuente exótica. Si esto es un simple trozo de chatarra para avance, razonó Eva, para otros puede ser la clave de algo inmenso. Necesitamos saber quién más está interesado en lo que viene del espacio, o de donde sea que provenga este ser. Su formación militar la impulsaba a identificar amenazas sistémicas, no solo incidentes puntuales. Rock asintió, sus ojos fijos en el horizonte rocoso. Hay rumores, mayor. En el submundo de la seguridad privada y los coleccionistas de lo prohibido. Dicen que hay un consorcio, financiado por viejos oligarcas y tecnócratas desilusionados, buscando precisamente este tipo de hardware. No les importa el riesgo para la humanidad, solo el salto tecnológico que les promete. La inspiración para Rock, en este caso, provenía de las leyendas urbanas sobre el tráfico de tecnología militar secreta, historias que ahora parecían escalofriantemente reales. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores violentos, se toparon con su primer punto de contacto, un puesto de observación camuflado en una estructura rocosa, operado por un contacto de Rock de sus días en los Balcanes, un ex mercenario llamado Kael.
Kael era un hombre de pocas palabras y aún menos moral, pero poseía una red de comunicación que ignoraba los protocolos gubernamentales. Al encontrarse con Kael, la tensión entre Eva y Rock se hizo palpable. Eva observaba a Kael con fría desconfianza, mientras Rock se comunicaba con él en una jerga rápida y cifrada, un lenguaje de sobrevivientes. Kael confirmó las sospechas. Vance había reportado el incidente como un ataque de terroristas rusos avanzados, intentando ganar prestigio y fondos. Además, Kael había interceptado una comunicación codificada que indicaba que una unidad de recolección de activos del gobierno, más paramilitar que militar, había sido desplegada hacia Badlands, no para rescatar, sino para recuperar el arma y silenciar a los testigos. «Están viniendo por nosotros, mayor», tradujo Rock con calma después de que Kael se retiró tras recibir un pago en criptomonedas. No solo por la muestra, sino por la confirmación de que no podemos ser controlados. Eva sintió una punzada de reconocimiento sombrío. La disciplina que había valorado toda su vida se había convertido en su cadena. Si vienen por nosotros, Rock, no nos encontrarán en la zona de seguridad. Tendremos que movernos a su terreno. Si el Predator nos quería probar, Vance y sus recolectores quieren eliminarnos para enterrar el secreto. La perspectiva no era desalentadora, era el siguiente nivel del juego. Habían pasado de cazar un monstruo a ser el objetivo de un sistema opresivo. El fragmento alienígena no era solo evidencia, era su única moneda de cambio contra el mundo. Y ahora, con la noche cayendo sobre ellos, la verdadera operación encubierta, la de su propia supervivencia, comenzaba en serio. El aire del norte, aunque más fresco, estaba cargado de una amenaza diferente, la persecución humana organizada. La información de Kael había solidificado el panorama. Ya no se trataba de sobrevivir a una bestia, sino de evadir la maquinaria de su propio gobierno, una red mucho más densa y difícil de desmantelar que cualquier depredador alienígena. Eva miraba el horizonte montañoso, visualizando rutas de escape que harían palidecer cualquier mapa táctico oficial. Su mente, entrenada en la rigidez de la estrategia convencional, estaba forzándose a adoptar la fluidez y la descentralización del pensamiento guerrillero. Rock, al mando de la vieja aeronave, mantenía una altitud peligrosa pero necesaria para evitar los radares de barrido. Su concentración era total, alimentada por una profunda desconfianza hacia cualquier autoridad centralizada. Recordaba una incursión particularmente brutal en Chechenia, donde la inteligencia superior se había vendido al mejor postor, resultando en una masacre de sus aliados locales. Esa traición le había inculcado la lección de que la lealtad era un recurso renovable, pero solo si se invertía en personas probadas en el fuego, no en generales de escritorio. La unidad de recolección de Vance se moverá por tierra y aire, explicó Rook, señalando un punto en un mapa topográfico rudimentario que había desplegado en el suelo del helicóptero. Son mercenarios de élite, Exas y Dauta, contratados por su eficiencia y su silencio. No vienen a negociar, vienen a limpiar la pizarra. Eva asintió, su rostro iluminado por el débil resplandor del panel de control. Necesitamos un lugar donde la ley militar sea irrelevante. Kael mencionó algo sobre una red de apoyo al norte, ¿verdad? ¿Qué tan confiable es? Tan confiable como un arma cargada, respondió Rook con sequedad. Son anarquistas, traficantes, supervivientes. No les importa quién los caza, solo quién paga por el escondite. Pero respetan el poder, mayor. Y tú y yo acabamos de demostrar que podemos enfrentar lo imposible y traer evidencia de ello. Eso nos da una moneda de cambio valiosa en ese submundo. Mientras volaban, Eva sacó el fragmento iridiscente. Ahora, la superficie parecía vibrar levemente, quizás debido al estrés de la proximidad a equipos electrónicos terrestres. Ella se dio cuenta de que este objeto era su ancla a la verdad. Si lo destruían, se convertirían en simples desertores desquiciados. Si lo conservaban, tendrían una palanca contra Vance y el consorcio que Rook había mencionado. Eva dedicó tiempo a observar a Rook. Había una gracia en su manejo del peligro que ella no poseía. Ella planificaba la victoria, él planeaba la continuación. Su habilidad para improvisar, su inspiración en la supervivencia pura, era lo que los estaba salvando ahora. Ella era la mente táctica, pero él era el instinto perpetuo.
Vamos a necesitar un plan de contingencia para el canje, dijo Eva, sintiendo el peso de la responsabilidad de no solo su vida, sino del secreto cósmico. Si vamos a negociar con la sombra, tenemos que tener la capacidad de desaparecer si el trato se rompe. Rook sonrió, un gesto que sugería que ese era su estado natural. Ya tengo el anzuelo, mayor. El viejo Kael tiene contactos con gente que puede vaciar las cuentas bancarias de Vance y borrar todos los registros de nuestra deserción. A cambio, nosotros les damos algo que Vance nunca esperó tener, la localización de la próxima incursión del Predator. Esa fue la revelación final. El enfrentamiento en Badlands no había sido aleatorio. El Predator estaba probando la respuesta humana y el consorcio secreto estaba esperando los resultados para planificar su propia incursión. Eva se enderezó, sintiendo un propósito renovado. Ya no eran fugitivos huyendo del pasado, sino centinelas forzados a actuar. Su carrera militar había terminado, pero una misión mucho más fundamental acababa de comenzar, una que requería operar en la oscuridad, utilizando el arma alienígena como escudo y moneda en un juego mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. El viejo helicóptero, un fantasma metálico que escupía humo y desafiaba toda lógica de mantenimiento, se deslizó sobre una cadena montañosa escarpada. Eva sentía que cada kilómetro recorrido la alejaba más de la persona que había sido, la mayor Rostova, impecable y predecible. Ahora era una sombra, y esa sombra le daba una libertad táctica que el ejército nunca le permitiría. Su inspiración de los viejos estrategas soviéticos se había pervertido, ya no buscaba la eficiencia de la máquina estatal, sino la supervivencia adaptable del individuo contra el sistema. Rook, con el rostro relajado por la adrenalina que solo el riesgo controlado podía proporcionarle, mantenía una vigilancia constante. La confianza que depositaba en Kael era mínima, basada únicamente en el interés mutuo. El contacto nos recibirá en un antiguo puesto de escucha abandonado, mayor. Es neutral, un lugar donde las lealtades cambian con el viento, explicó Rook, señalando un valle oculto en el mapa. Aquí, la información vale más que la munición, y la información que llevamos es oro puro. Eva sujetó el contenedor Faraday. El artefacto alienígena, por primera vez desde que lo recuperaron, emitía una vibración casi imperceptible, una frecuencia baja que le recordaba a un diapasón afinado. Esto no era un objeto inerte, estaba reaccionando al entorno o, quizás, estaba siendo activado por algo más. Su mente analítica se activó. Rook, si este fragmento está resonando, significa que estamos cerca de otra fuente, ya sea la nave nodriza, o quizás, otro dispositivo de camuflaje. La idea la llenó de una urgencia renovada. No era solo el miedo avance, era la obligación de evitar que esa tecnología cayera en manos de cualquiera que no comprendiera su potencial destructivo. Al aterrizar en el valle, el silencio era absoluto, roto solo por el sonido del motor apagándose. Kael los esperaba, un hombre delgado con la mirada desconfiada de quien ha visto demasiadas ejecuciones extrajudiciales. Llevaba consigo un comunicador satelital de alta gama, señal inequívoca de que no estaba tratando con criminales comunes, sino con gente que jugaba en las ligas mayores de la intriga global. La unidad de Vance ya está en movimiento, susurró Kael después de un intercambio críptico de contraseñas. Los rastreadores están usando algoritmos de predicción basados en la trayectoria de su helicóptero. Están seguros de que te dirigirás a redes de apoyo conocidas. Quieren forzarte a cometer un error predecible. Eva sintió una frialdad que no era del clima. Vance no solo estaba mintiendo, estaba usando su perfil psicológico contra ella. Su propia carrera, su predicción de movimientos, se había convertido en un manual de instrucciones para su exterminio. Entonces, cambiaremos el plan, sentenció Eva. Rook, ¿puedes usar el comunicador de Kael para enviar un pulso de datos anómalo? Algo que simule una transferencia masiva de información desde un satélite militar caído en la zona de Badlands. Rook entendió de inmediato la brillantez de la maniobra. Era una táctica inspirada en los viejos trucos de desinformación de la Guerra Fría, diseñada para saturar los sistemas de rastreo enemigos con ruido blanco de alta prioridad. Les daremos una falsa pista de oro. Vance se lanzará a recuperar un informe falso de alta sensibilidad, sacando su unidad de persecución de nuestro rastro.
Mientras Rock trabajaba febrilmente, Eva confrontó a Kael con la realidad del fragmento. Quiero que localices al consorcio. Diles que tenemos un ejemplar del material que su tecnología está buscando. Pero diles que lo tenemos bajo vigilancia constante y que solo negociaremos con el nivel superior, no con sus intermediarios. Eva estaba jugando su última carta, elevar el perfil del conflicto para forzar una respuesta lenta y burocrática, dándoles tiempo para desaparecer. Cuando el falso pulso de datos se lanzó, la respuesta fue inmediata, las comunicaciones de Kael se llenaron de ráfagas de códigos de alerta. La distracción había funcionado, por ahora. Con la promesa de un pago exorbitante para Kael y la información de una próxima reunión con el consorcio, Eva y Rock se despidieron. Dejaron atrás al mercenario y su puesto, volviendo a su helicóptero. Mientras se elevaban de nuevo, Eva miró hacia el sur, hacia el territorio que acababan de abandonar. Había aprendido que la verdadera superioridad no reside en tener la mejor arma, sino en ser el único que entiende que el campo de batalla nunca es el que te muestran. El Predator les había enseñado a cazar, ahora, ellos debían enseñarle al mundo que la caza tenía reglas, y que estaban dispuestos a reescribirlas. El próximo encuentro no sería en un páramo desolado, sino en la sombra de la alta tecnología y el secreto corporativo. Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y darle un buen like al video. Hoy vamos a discutir la película Predator Badlands 2025. El sol se alzaba sobre el árido paisaje de lo que alguna vez fue una próspera región minera, ahora reducida a un páramo polvoriento, el escenario perfecto para el encuentro que se avecinaba. La atmósfera estaba cargada, no solo por el calor opresivo, sino por el peso de las expectativas puestas en el equipo de élite enviado a investigar una serie de desapariciones inexplicables. Al frente de esta unidad se encontraba la mayor Eva Rostova, una mujer cuya reputación la precedía. Había ascendido rápidamente en las fuerzas especiales, no solo por su destreza táctica, evidente desde su participación en las complejas operaciones de desestabilización en el Cáucaso, sino por una férrea disciplina casi inhumana. Rostova, inspirada en parte por la eficiencia despiadada de los estrategas militares soviéticos que estudiaba en su juventud, veía el mundo en términos de objetivos y probabilidades, sin espacio para la sentimentalidad. Junto a ella estaba Marcus Rock Allen, el especialista en demoliciones y reconocimiento. Rock era un personaje de contrastes, un antiguo operador de la CIA con cicatrices visibles y no visibles, cuyas incursiones en los Balcanes le habían enseñado que la verdadera amenaza rara vez venía de donde se esperaba. Su inspiración, según comentaba a sus compañeros en momentos de relajación, era la adaptabilidad pura vista en los documentales de supervivencia, esa capacidad de hacer un arma de cualquier fragmento de chatarra. El equipo se movía con una sincronía practicada, conscientes de que la tecnología que utilizaban, drones de vigilancia avanzados y sensores térmicos de última generación, probablemente resultaría inútil. Había algo fundamentalmente primitivo en el aire que los rodeaba. El primer indicio real de que no estaban solos no fue un ruido, sino una ausencia de ellos. Los pájaros habían enmudecido, y el viento parecía rodear las extrañas estructuras abandonadas de la vieja mina de titanio. Rostova ordenó detenerse. Ella recordaba las lecciones de su mentor, un coronel retirado que siempre insistía en que el silencio prolongado en la naturaleza era el grito más fuerte de peligro. Fue Rock quien lo detectó primero en el espectro infrarrojo, una firma de calor anómala, moviéndose a una velocidad que desafiaba la fisiología humana conocida. No era un animal grande, era escurridizo, casi espectral. Cuando el primer miembro del equipo cayó, no hubo un disparo, solo un sonido húmedo y cortante, como si una cuchilla de obsidiana hubiera rebanado el aire. La lucha se desató en la oscuridad de un túnel minero colapsado. El Predator, o como lo llamaban en los informes desclasificados que Rostova había leído obsesivamente, el cazador silencioso, demostró una maestría táctica que superaba cualquier entrenamiento militar conocido. No atacaba por hambre, sino por deporte, marcando a sus presas. Rostova se dio cuenta de la verdad aterradora. El Predator no estaba tratando de matar al equipo rápido, estaba probando sus límites. Ella recordó una campaña que había leído sobre las estrategias de guerrilla, donde la clave era forzar al enemigo a luchar en tus propios términos.
Aquí, sus términos eran la jungla urbana abandonada, el laberinto metálico. En un momento de desesperación, Rogue logró activar una carga de proximidad que había plantado preventivamente en una viga de soporte. La explosión no hirió directamente a la criatura, pero el ruido aturdió al ser y, más importante aún, desorientó sus sensores térmicos debido al polvo y el vapor del metal caliente. Rostova aprovechó la fracción de segundo. Ella no confiaba en la fuerza bruta, confiaba en la precisión balística que había pulido durante años entrenando en simuladores de combate virtual. Apuntó al punto débil que había deducido observando los patrones de movimiento erráticos de la criatura durante el caos, una articulación ligeramente expuesta de su armadura exterior cuando cambiaba de postura. El disparo resonó, y el Predator soltó un sonido que no era ni un grito ni un rugido, sino una interferencia eléctrica pura. Cayó pesadamente, revelando no solo su tecnología alienígena, sino también un cuerpo biológico sorprendentemente parecido a los depredadores terrestres, pero infinitamente más resistente. Cuando el rescate aéreo llegó, Rostova y Rogue estaban de pie sobre el cuerpo inmóvil del adversario, empapados en sudor y sangre, no propia, sino del entorno hostil. Habían sobrevivido al reto, no por ser los más fuertes, sino por ser los únicos que entendieron que la cacería era un juego intelectual. El desierto, al fin, guardaba silencio otra vez, un silencio que, sin embargo, olía a pólvora y a lo desconocido que aún acechaba más allá del horizonte. El aire dentro del túnel, denso y metálico, se había vuelto irrespirable tras la detonación controlada. Eva Rostova sintió el eco del estruendo vibrar en sus huesos, una sensación que prefería a la quietud espectral de antes. Mientras Rogue revisaba los restos humeantes, con esa calma tensa que solo adquieren quienes han aprendido a convivir con la aniquilación, Eva se permitió un instante para analizar al ser caído. La armadura, de un material cerámico iridiscente que ahora se agrietaba, había fallado precisamente donde ella había enfocado su atención. Su obsesión por los ángulos de impacto y la balística de precisión, pulida desde sus días en las academias más rigurosas de Europa del Este, le había sido más útil que cualquier munición explosiva. Rogue, por su parte, se movía con la lentitud de un depredador que acaba de escapar de la trampa. Sus ojos,